En este tema tenemos en la línea telefónica de Meganoticias TVC al diputado federal y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza. Enrique, un gusto saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Paco, me da gusto saludarte, saludo a Joe, a todo el equipo de producción de su importante programa y a todo el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. ¿Cómo ver estas nuevas reglas en el ámbito energético, concretamente en el campo de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, son reglas que van en el sentido opuesto a donde va el mundo. Y déjame explicar por qué. Los sistemas eléctricos en México y en gran parte de los países desarrollados operan bajo un principio muy elemental y muy noble. La energía eléctrica más barata se utiliza primero. Y en función de eso es que las energías renovables se despachan primero en los sistemas eléctricos porque son las más económicas y porque además son amigables con el medio ambiente. Y después de las renovables se incorporan las demás tecnologías y combustibles que compiten entre sí para ver quién ofrece la energía eléctrica al menor precio. Al final de la cola está un combustible que se llama combustóleo, que se produce en las refinerías de petróleos mexicanos. Es un chapopote negro que es altamente contaminante y muy caro. Así es como funcionaba el sistema eléctrico durante años. Y así es como está la Constitución, la ley y los reglamentos mexicanos. Pues bien, eso ha cambiado con el acuerdo que has comentado de la Secretaría de Energía del día viernes y un acuerdo anterior de hace unos días del SENACE. Y lo que ahí se establece es un falso dilema. Se dice que el sistema eléctrico ya no va a permitir que primero se despachen las energías renovables o las energías de bajo costo, sino que se van a establecer criterios poco claros para lo que ellos llaman garantizar la estabilidad del sistema. Esto no ha sucedido en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, a partir de la pandemia, se han utilizado cada vez más energías renovables para atender la demanda de los usuarios. Aquí en México se está poniendo la pandemia de pretexto para decir que se desplazan las energías renovables y se va a utilizar en mayor cantidad el combustóleo. Esto va en contra de la economía de las familias mexicanas, va en contra de la competitividad de las empresas, va en contra del respeto a las inversiones en tratados internacionales, va en contra de lo que establece la ley de la industria eléctrica y va en contra de los propósitos medioambientales que México tiene, tanto en compromisos internacionales como en sus propias leyes. En ese sentido, el cambio de política eléctrica va en contra de la creación de empleos, de la certeza y del medio ambiente. ¿Qué van a hacer a través del legislativo para hacer valer la Ley General de Mejora Regulatoria, para hacer valer el Estado de Derecho y las propias reformas que estaban en vigor, a través de las cuales se hizo la reforma energética, se abrió a la inversión extranjera directa y que hoy, según muchos expertos y medios internacionales, evidentemente están poniendo en riesgo esta inversión extranjera en territorio mexicano y la propia competitividad que resulta en mejores precios para los mexicanos? Vamos a presentar mañana a primera hora un punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Energía a revocar esta mala decisión y a impulsar de manera decidida las energías renovables por el bien del pueblo de México. Vamos a establecer los argumentos técnicos que muestran que una medida de esa naturaleza que va en contra de las energías renovables es ilegal y también afecta a la Constitución. Vamos a ofrecer los argumentos para mostrar que si se lastima las energías renovables, México no cumplirá los compromisos internacionales en tratados y en acuerdos a favor de generar cada vez más energía limpia en el país. También vamos a demostrar que esa decisión afecta la protección a inversiones que vienen en el Tratado de América del Norte y en el Tratado de la Unión Europea. Y puntualmente también vamos a demostrar que se debió de haber llevado a cabo un proceso de consulta pública y transparente de 30 días para conocer la opinión de todos los sectores que participan en las energías renovables y en el sector eléctrico, a fin de llegar a una solución consensada, a fin de llegar a una solución que respete la Constitución y la ley,
pero que incorpore también la opinión de todo el sector eléctrico nacional. Bueno, a ver, déjame poner, Enrique, y ayúdanos para que nuestro auditorio lo entienda a carta cabal. Son varios aspectos, me iría con el macro, que es el tema internacional. Ya hubo cartas de la Unión Europea, ya hubo cartas de Canadá pidiéndole al gobierno mexicano que no tocara esta parte, que era muy complicado, que era un asunto serio. Luego hablabas tú de los acuerdos. Evidentemente no vamos a cumplir con el Acuerdo de París, por ejemplo, entre otros muchos acuerdos, no vamos a cumplir. Pero ya en lo terrenal, ¿qué implica para los mexicanos de a pie estas nuevas reglas que tampoco entiendo si son legales o no son legales, Enrique? Lo que implica negativamente para el pueblo de México es que en lugar de utilizar energías renovables que son económicas y que son amigables con el medio ambiente, es muy probable que se utilice cada vez más combustóleo para generar energía eléctrica, cara y contaminante. Y eso se va a ver reflejado en un incremento en los recibos de energía eléctrica para las familias, para los comercios y para la industria. Y por otro lado, se va a ver también reflejado en un incremento de emisiones contaminantes en todo el país. Y déjame darte datos concretos. Las fuentes renovables, parques solares y parques eólicos están operando o construyéndose en 18 estados de la República, que de tenerlos funcionando como estaba establecido en la ley y en la Constitución, pues eso permitiría tener generación con la fuerza del sol y con la fuerza del viento en lugar de utilizar combustibles fósiles, y eso permitiría contaminar mucho menos, y eso genera empleos, inversión y beneficios también medibles en la salud pública del país. En cambio, a partir de lo que ha establecido la Secretaría de Energía, si se usa más combustóleo, eso va a elevar los costos, va a elevar la contaminación y va a impedir que las inversiones comprometidas en México de energías renovables lleguen a buen puerto. Se les está cerrando la puerta en las narices justo cuando están listas para entrar en operación. La Secretaría de Energía decía que en efecto se van a revisar estos 44 proyectos que ya estaban programados para frenar toda competencia que fuera desleal. Dice que en efecto este nuevo acuerdo puede beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, por ejemplo, la CONCAMIN ha dicho que sí, van a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, pero frena la competencia y no es una competencia leal. ¿Ustedes cómo lo observan? Yo pienso que esto no beneficia a la Comisión Federal de Electricidad, porque estarías forzando a la Comisión Federal de Electricidad a utilizar un combustible caro y contaminante como es el combustóleo, que elevaría sus costos de generación en lugar de tener acceso a las fuentes renovables. Recordemos que los contratos de suministro de estos parques solares y parques eólicos en 18 estados de la República son en su mayoría con la CFE, es decir, le venden energía barata a la Comisión Federal de Electricidad y energía amigable con el medio ambiente, y la CFE luego la comercializa con los consumidores familiares, comerciales o industriales en todo el país. Entonces, este cambio de política lo que hace para la CFE es que en lugar de tener a su acceso energía limpia y económica, va a tener que utilizar las centrales de generación que ya tienen como 50 años de edad y que utilizan combustóleo con tecnología ya rebasada, y eso va a elevar su costo de generación y eso eventualmente afectará a sus finanzas públicas. Yo creo que esta medida no favorece a la CFE, esta medida no favorece al pueblo de México, esta medida no favorece al medio ambiente, ni favorece a la inversión ni creación de empleos, y por lo tanto se debe de revertir. Y la solución descansa en tener una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad involucrados en la materia y encontrar una solución conjunta. Esto que estabas mencionando, Enrique, afecta la certeza jurídica para la inversión extranjera y también para la interna. Primera pregunta. Y segunda, el presidente decía esta mañana que van por ese camino, que estaban conspirando para destruir Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y que si las empresas internacionales o los países quieren acudir a las instancias internacionales de justicia,
que vayan, que no hay ningún problema. ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos otros datos. La Comisión Federal de Electricidad ha registrado durante 4 años consecutivos utilidades y un incremento en sus ingresos, consecuente con que la empresa se ha renovado y tiene mejores condiciones para ofrecer un servicio de energía eléctrica, en gran medida consecuente con las energías renovables que ya están funcionando y con la energía que produce el gas natural, que es un gran activo de la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, recordemos que todos estos contratos de energías renovables provienen de subastas de energías renovables que fueron reconocidas internacionalmente por su transparencia y porque se alcanzaron los precios más bajos en materia internacional, tanto en energía solar como en energía de viento. Y en tercer lugar, estos parques, y se puede ver con la numeralia, pues se han ido construyendo a lo largo de los últimos 3 o 4 años. Mira, en el 2015 había en México solamente 3 parques solares. A partir del cambio energético y de las subastas de energías renovables que te comentaba, ahora hay 67 parques solares. En el 2015 había solo 37 parques eólicos. Ahora hay 62 parques eólicos. Y además están en proceso de construcción 26 parques solares adicionales y 18 parques eólicos nuevos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hubo un gran impulso a favor de la tecnología de punta, de la creación de empleos y de la inversión, con procesos transparentes que fueron reconocidos internacionalmente. Y hoy a México se le está viendo mal desde el exterior, en medios de comunicación y por gobiernos, porque México acaba de declarar que va a generar energía eléctrica contaminante. Y eso va en contra de los compromisos internacionales, no solo de México, sino del planeta. El planeta entero está en un nuevo compromiso, en esta nueva realidad de producir energía eléctrica cada vez más amigable con el medio ambiente. Creo que los datos técnicos en la mesa permitirían llegar a una solución distinta a la que está planteada el día de hoy. Los litigios internacionales y los litigios nacionales terminarían costándole al pueblo de México, porque el gobierno no podría convencer con argumentos que son ilegales o inconstitucionales o que van en contra de los tratados internacionales y terminaríamos pagando indemnizaciones, pero del bolsillo de los mexicanos. Pero el gobierno está minimizando estas potenciales consecuencias porque la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, pues ya le advirtieron, ya lo amenazaron abiertamente que van a hacer una revisión legal de estos acuerdos y la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano. Ante esta amenaza, ¿tú ves que se pueda desatar una fuga de capitales sin precedente? Y por el otro sentido, ¿también observas este riesgo de que el gobierno mexicano pueda querer empezar un proyecto de nacionalización, de expropiación de las obras que ya habrían sido adjudicadas, los negocios adjudicados con inversión extranjera directa y que en este momento bajo la figura de la soberanía, la protección a la soberanía, pudiera dar un paso en ese sentido de las expropiaciones? Bueno, la Constitución y la ley protegen las inversiones en energías renovables en México, y por eso es que muchas de las empresas nacionales e internacionales que se están viendo afectadas por este cambio de política tendrían argumentos para acudir a tribunales mexicanos o internacionales a defender lo que a su derecho convenga. Yo lo que considero es que hacia adelante debemos encontrar una solución a este dilema que no tenga como consecuencia un costo elevado para el pueblo de México. Y la solución descansa en poner los análisis y los datos veraces, técnicos sobre la mesa para poder encontrar una solución, un espacio de participación respetado por la Constitución y por la ley y al mismo tiempo atender las posibles preocupaciones que tenga la autoridad actual sobre cómo funciona el sistema eléctrico. Pero creo que lo debemos de hacer sobre afirmaciones y datos duros y veraces en lugar de establecer falsas disyuntivas como la que en algún momento dijo el SENACE. El SENACE ha dicho que hay un riesgo de interrupciones en el sistema eléctrico consecuente con las renovables. Hay información técnica suficiente para demostrar que ese no ha sido el caso en México, ni tampoco ha sido el caso en el resto del mundo desarrollado. Cada vez se utilizan más energías renovables y hay sistemas avanzados de cómputo
que permiten incorporar a las energías renovables con toda certeza para el sistema eléctrico nacional. Estas nuevas reglas que se publicaron ya en el Diario Oficial de la Federación, que ya provocaron la renuncia del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, el CONAMER, que ha generado ya cartas de países extranjeros, que ya ha puesto a los principales líderes empresariales del país con una llamada de atención al país, con lo que está haciendo en este caso los diputados, los mencionabas en su momento, que van a buscar las vías para hacer retroceder esto. Realmente, Enrique, bueno, y mencionaste el tema de la Constitución. A ver, ¿realmente se va a respetar? Debemos de hacerla respetar. Paco, México es una democracia y es un Estado de Derecho constitucional. Y la Constitución establece en varios artículos preceptos que hay que defender. El primero, en el artículo 4 se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo. También la Constitución en el artículo 25 establece que la generación de energía eléctrica es una actividad abierta a la participación de los sectores privado, social y público. El artículo 27 establece que la nación va a regular la participación del sistema eléctrico nacional en cuanto a transmisión y distribución, que es una responsabilidad muy puntual. Y si hubiera en consecuencia dudas sobre la fortaleza del sistema eléctrico para poder consumir cada vez más energías renovables, la solución está en invertir en transmisión de energía eléctrica que garantice la fortaleza de las redes de transmisión para poder incorporar cada vez más energía solar y eólica, como sucede en otras partes del mundo. Es decir, no veo argumentos técnicos que puedan poner realmente en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional a partir de incorporar a las renovables. Y creo que si ponemos esos argumentos sobre la mesa, y eso es lo que el procedimiento de regulación económica establece, 30 días para que todos los sectores pongan sobre la mesa sus argumentos, se puede llegar a una solución que incorpore las preocupaciones del Estado mexicano, pero que también, por supuesto, respete los derechos constitucionales y los derechos legales y los derechos en tratados internacionales que tienen las personas y las empresas al participar en el sector eléctrico mexicano. Una solución dialogada es mucho mejor que un pleito internacional en tribunales. ¿Ves que está en camino una contrarreforma energética? Bueno, este acuerdo del que estamos platicando claramente va en contra de la ley y la Constitución y los reglamentos que derivaron de la reforma energética. Van en el sentido contrario. Te decía que el principal principio que tiene un sistema eléctrico es que la energía más barata se despache primero. Ese principio lo vas a encontrar en México y en todos los países desarrollados donde se incorpora la tecnología, las energías renovables y los avances técnicos para mejorar los sistemas eléctricos del país. Esa es la regla de oro de los sistemas eléctricos. Y el acuerdo que estamos señalando va en contra de eso. Está poniendo por adelante el despacho de centrales de energía de combustibles más caros. Eso rompe con la certeza del sistema eléctrico nacional y por otro lado va en contra de la ley y la Constitución en cuanto a la participación del sector privado garantizada por los principios de libre competencia y de libre concurrencia. En consecuencia, lo que nosotros debemos hacer es regresar al orden jurídico. La Constitución está por arriba de la ley está por arriba del reglamento y el reglamento está por arriba del acuerdo. Un acuerdo no puede cambiar lo que se establece en reglamentos, leyes y Constitución. Y ese orden jurídico es el que tenemos que defender. Déjame preguntarte, si esto no hay marcha atrás, Enrique, sería un cambio de leyes que estaría, déjame decirlo así, un decreto que estaría dándole de golpes a varios pájaros de un solo disparo. Estamos hablando de certeza jurídica en México, de medio ambiente, ya hablábamos de ello, de energías limpias, de regresar, déjame decirlo así, de regresar al carbón, a la utilización del carbón, a las inversiones importantes, a frenar, por supuesto, el desarrollo, el empleo
Y bueno, ya mencionabas tú, consumos más caros, una energía mucho más cara para el país. Con todo eso, los resultados que tú vislumbras, si esto no cambia, ¿de qué manera le pegan al país? Y te pregunto, ¿le pegarían a la administración del presidente López Obrador? Pues estas consecuencias son tan negativas que lo razonable es hacer un alto en el camino y dar marcha atrás. Lo razonable es reflexionar con datos duros en la mesa y advertir que las energías renovables contribuyen de manera positiva al sistema eléctrico nacional y que las inversiones que se están estableciendo en México para construir todos estos parques solares y eólicos en 18 estados de la República generan empleo en un momento donde lo que más necesita el país es inversión y empleo. Pero además que las fuentes de generación renovables, al no emitir emisiones contaminantes y al ser utilizadas, permiten desplazar al combustóleo, que es altamente contaminante y que es muy caro. Entonces también hay un argumento de salud pública para preferir el uso de energías renovables. Hemos visto en otros países, por ejemplo en Alemania, que Angela Merkel ha propuesto que la reconstrucción de la nueva normalidad tiene que pasar por una conciencia medioambiental más desarrollada, porque se lleven hacia adelante procesos que incorporen más energías renovables. Así también se están pronunciando otros países. México iría en contrasentido a ello. Y como el acuerdo no es superior al reglamento ni a la ley ni a la Constitución, lo que hacemos es un llamado a que impere el Estado de Derecho, a que la Constitución se respete, a que la ley se honre, a que los tratados internacionales se cumplan y que efectivamente un acuerdo que pretende cambiar lo que defiende la Constitución, el tratado y la ley no pueda afectar al país en la magnitud que hemos señalado. Por esa razón es que una buena solución la establece la propia ley, es decir, que se dialogue entre el sector público, el sector privado y el sector social y se llegue a una solución de consenso para que no se ahuyenten las inversiones, para que se mantengan los empleos, para que se fomenten mejores condiciones para generar energía eléctrica económica y amigable con el medio ambiente y que se cumplan las metas medioambientales que hemos comprometido como mexicanos ante el mundo, ante los países extranjeros. Hoy por hoy, la participación de México en la implementación del TEMEC, ¿ya tiene algún saldo en contra por este acuerdo publicado? Ciertamente las expresiones del embajador de Canadá en México y del embajador norteamericano en México, donde externan la preocupación sobre los cambios en las reglas del juego en materia de energías renovables, es una alerta de que la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá encontrará en esto una primer piedra en el camino. Y no lo merece porque hay soluciones técnicas al alcance para que se respeten las inversiones, para que se respeten los tratados internacionales en su apartado de inversión, y eso también lo decimos en el punto de acuerdo que presentaremos mañana en el Congreso, que es muy importante que México honre su palabra empeñada en tratados comerciales con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea, y también que honre los tratados y acuerdos en materia medioambiental que ha establecido con el mundo entero. Si tú fueras hoy, Enrique, el director de la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo fuiste, pero que fueras en este momento, ¿pensarías exactamente igual? ¿Qué le dirías al presidente? Le diría lo que yo hice en mi oportunidad es muy clara. Impulsé de manera muy decidida la creación de más parques eólicos y solares a precios altamente competitivos que beneficiaban a la Comisión Federal de Electricidad porque le daban un suministro de energía eléctrica de bajo costo, que se traducían en beneficios para el país porque ofrecían energía eléctrica amigable con el medio ambiente y a precios muy competitivos, y que también se apuntaló con una propuesta muy clara, que fue desplazar el uso del combustóleo para utilizar cada vez más gas natural y energías renovables. Tengo aquí el dato. De 2012 a 2018 se redujo en 30% el uso del combustóleo. Estos datos se pueden corroborar en la página de internet de la Secretaría de Energía.
íbamos en el sentido correcto, utilizar cada vez menos combustóleo contaminante y utilizar cada vez más combustibles alternativos como el gas natural o fuentes innovadoras como la tecnología solar y eólica. Y en ese sentido, México iba avanzando paso a paso de manera firme a establecer fuentes de energía como en el resto del mundo, renovables y amigables con el medio ambiente. Yo eso es lo que insistiría de nueva cuenta, en que se siga hacia adelante construyendo las condiciones para dejar de utilizar el combustóleo y utilizar cada vez más fuentes renovables y gas natural. Bueno, ya nada más faltaría que el presidente te hiciera caso, Enrique. Pero bueno, Enrique, te agradecemos como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Paco, Joe, muchas gracias por esta oportunidad y creo que el establecer espacios de diálogo y de análisis es muy importante y más en momentos como este, donde claramente el tema es tan importante para el futuro del pueblo de México. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.